buen día. Mi nombre es María Trinidad Olvera Ruiz. Soy alumna de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad CESBA. El día de hoy veremos la literatura en la época medieval. La Edad Media, medievo o la época medieval la podemos encontrar dentro del siglo V y el siglo XV. En este periodo está ubicado entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. La Edad Media tiene un inicio con la caída del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino. Cuando los turcos otomanos lograron apoderarse de Constantinopla, la capital del imperio. La Edad Media fue dividida en dos, en la baja y en la alta. Dentro de la alta se dio el surgimiento del feudalismo, se estableció una monarquía en la sociedad dividida entre los privilegiados y los no privilegiados. La Iglesia, por su parte, poseía gran poder, ya que decidía sobre los aspectos de la educación y de la política. Dentro de la Baja Edad Media hubo muchos cambios, tanto políticos como económicos y culturales. A principios de esta etapa se organizaron las cruzadas. A causa de la caída del Imperio Romano de Occidente, se destruyó lo que fue el gobierno de Europa. Así que los imperios luchaban entre sí para dominar las tierras. A causa de esto hubo mucha inseguridad. Las personas de campesinas les pidieron ayuda a los nobles. A cambio de esto tuvieron un acuerdo que era la protección de ellos, a cambio de que les trabajaran sus tierras, al igual que esas tierras eran parte de ellos. La Edad Media se caracterizó por la desigualdad social, la cual era dividida entre la nobleza, el clero y los campesinos. La Iglesia se convirtió en la institución más poderosa de esta época porque tenía dominio sobre los campesinos y sobre sus tierras. Dentro de las características de la literatura medieval podemos encontrar la importancia de la tradición oral. Gran parte de la literatura se difundía mediante la recitación, ya que la mayoría de la población era analfabeta. Otra característica es el carácter anónimo de sus autores. Al principio la literatura surge mediante la colectividad, luego va siendo modificada por medio de los juglares, estos eran quienes lo transmitían. La finalidad didáctica o moralizante. La literatura se utilizaba para influir en los oyentes, además servía como propaganda del rey. El uso del verso. El uso del verso era el modo más usual para escribir, ya que tenía la facilidad para la recitación. Y otra característica es la imitación, ya que los autores tomaban textos populares o textos latinos y los recreaban. Las obras no eran originales ni se consideraba importante que lo sean. El anonimato era una de las características más importantes de la época medieval, ya que la autoría era menos importante que ahora. Lo que importaba era la obra en sí y no el autor. Muchas veces se limitaban a reescribir historias, embellecer leyendas y honrar a los autores. En la Edad Media, la literatura religiosa fue la más dominante. El clero católico era el centro de la vida intelectual. Los himnos litúrgicos, las leyendas y las vidas de los santos y los comentarios de la Biblia fueron los géneros más escritos en esta época. La leyenda dorada es una de las más célebres recopilaciones de leyendas de los santos y la más influyente en cuadros y en algunas esculturas de estos mismos. La obra está compuesta por 177 capítulos y 5 apartados de acuerdo con el año litúrgico. El objetivo no era redactar biografías ciertas o escribir tratados para los sabios o para los cultos, sino más bien estos libros eran para la gente común, gente devota de Dios, el cual lo tenía como un padre que lo llevaría a alcanzar una vida santa. Aquí en la leyenda dorada ofrecía modelos de vida dignos para seguir. A continuación veremos un video relacionado a lo que es la leyenda dorada.
podemos encontrar lo que es la literatura profana, o también conocida como la literatura laica. Esta pues no tiene nada que ver con la influencia religiosa, no habla ni de la Biblia, no habla ni de otro tema religioso. La literatura de esta época puede ejemplificarse en el cambio del sentido de la palabra romance. Las lenguas romances, también denominadas románicas, son una rama indoeuropea de lenguas relacionadas entre sí. Aparecieron con la evolución del latín vulgar o común de la gente. El romance cortés era un concepto literario de la época medieval que expresa el amor en forma de noble y sincera y caballeresca. Además de estas, también estaba la literatura de viajes. Fue muy popular en esta época, entretenía a la gente con historias fabulosas de tierras envejecidas, muchas veces falsas, más allá de las fronteras que la mayoría de las personas conocían o que habían cruzado. Dentro de la literatura laica podemos encontrar lo que es el Cantar del Niño Cid. Este pues tiene autor anónimo. En él podemos encontrar un relato de las hazañas heroicas de un caballero llamado Rodrigo Díaz. Este poema consta de 3.735 versos. No hay división entre estrofas y se agrupan en una serie de versos. A continuación tenemos un pequeño reportaje referido al Niño Cid. Mayo, año 1207 de nuestra era. En un monasterio y lugar desconocido, un monje termina de copiar una obra. Quizá por su amor al texto, por apreciar la historia que narra o por su belleza, decide terminar el manuscrito según la costumbre de la época, demandando una dádiva al Señor. Quien escribió este libro, del Dios Paraíso, amén. Per Abad le escribió en el mes de mayo. Un manuscrito que ha llegado hasta nuestros días como la única prueba de la primera obra escrita en castellano. Texto inmortal, básico en nuestra historia, mitos y leyendas. Un libro que marcó a generaciones. Canta las hazañas de un hombre que 800 años después continúa vivo. Un héroe en el que se mezclan lo real y lo literario, un símbolo de valor, espíritu y coraje. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. De los ojos tan fuertemente lorando, tornaba la cabeza e estábalos catando. Vio puertas abiertas e usos incanados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos. De la pluma de Per Abad surgieron 3.733 versos, una historia épica de aventuras, luchas, honra, celos, amor. El cantar o poema del Mío Cid es sin duda una obra eterna, la primera de nuestra literatura. Es una obra de peso en una lengua con todos los problemas de variedades internas que pueda tener, en una lengua reconocida, el castellano, y por lo tanto no son restos, no son pequeños rasgos lingüísticos que aparecen en un documento, ¿no? Romances que aparecen. No es eso, es algo hecho de una pieza. Recoge una serie de valores eternos, ¿no? No solamente valores literarios, no solamente valores estéticos, valores artísticos, también valores humanos. Ahí se habla de esperanza, de amor, de ilusión, recoge toda una cantidad de sentimientos enormes de sus protagonistas, tanto del Cid como de otros personajes secundarios en el cantar, y además la construcción literaria, la construcción temática del cantar es realmente de una potencia sublime, ¿no? Por todo eso es una obra de una trascendencia histórica extraordinaria. Una historia de vida, con un protagonista indiscutible, Rodrigo Díaz de Vivar. Cantar de gesta, alabanza a las hazañas de un héroe. El manuscrito se guarda hoy con celo y mimo en la Biblioteca Nacional. Una copia en pergamino con letra gótica, dañada por el tiempo y deteriorada por el uso inadecuado.
Pere Abad crea, transcribe, copia o traslada al dictado un texto genial del que no sabemos con seguridad nada. Ese manuscrito no es de 1207, sino que puede ser de finales del siglo XIII, es decir, no de principios del siglo XIII, e incluso podría alargarse hasta mediados del siglo XIV. Quiere decirse entonces que alguien copió, posiblemente, copió un texto anterior que sí ponía Pere Abad, lo escribió en mayo de 1200 y pico, es decir, 1207, pero en esa copia que se hizo en el siglo XIII-XIV han podido suceder muchas cosas, se han podido meter muchas morcillas, se han podido deslizar errores de copia, errores de oído. La autoría del cantar es una de las grandes preguntas. ¿Fueron uno, dos o quizá más autores? ¿Remodelaron una canción que los trovadores cantaban de pueblo en pueblo? ¿Son cantares que nacieron en vida del campeador? Probablemente había una serie de fuentes circulando de una naturaleza o de otra, una serie de fuentes disponibles sobre la vida del Cid, y que con esos materiales y por supuesto su propia inventiva, una mente que sin duda es una mente creadora única, da forma al cantar del Cid que conocemos. La tesis que más se sostenga, porque todo tiene sus huecos, todo tiene sus sombras, sea la de alguien o de un grupo de gente de este entorno, del entorno entre Burgos y Soria, ¿no? Entre Burgos y Soria, por razones de que siempre se han aducido de la geografía, por razones de conocimiento más o menos exacto de determinados lugares. De cualquier forma, parece claro que la historia del Cid nació para ser narrada. La prueba aparece en el manuscrito en una nota añadida al texto. El romance es leído, danos vino, si no tenéis dinero echad algo con qué comprarlo. Cantar épico, una narración que cuenta con todos los Otra elementos literatura pues estaba escrita por las mujeres. A pesar de que las mujeres pues, no se encontraban en igualdad de condiciones con los hombres, pues tuvieron la capacidad de utilizar la palabra escrita para que fueran reconocidas. La escritura religiosa pues fue la opción más fácil para ellas. Posteriormente, al ser canonizadas como santas, pues solían haber publicado sus reflexiones, sus revelaciones y sus oraciones. Vamos a nombrar algunos autores y algunas de sus obras literarias de esta época. Uno de los escritores es Gonzalo de Berceo. Él fue un escritor castellano, fue uno de los máximos representantes del menester de clerecía. El menester de clerecía es la literatura medieval compuesta por los clérigos. Estos pues, eran hombres instruidos, no eran necesariamente sacerdotes. Gonzalo de Berceo depuró el idioma castellano en una variedad dialéctica riojana, para lo cual cambió numerosos vocabularios desde el latín. El dialecto riojano es el conjunto de variedades dialécticas del español habladas en la región española de Rioja. Sus obras más que nada tratan sobre temas religiosos, principalmente de las biografías de los santos, en especial pues a los que le rendían culto. Una de las literaturas de Gonzalo Berceo eran los milagros de Nuestra Señora. Este pues relataba 25 milagros de la Virgen María, usando fuentes de colecciones milagrosas marianas en latín. La devoción a María pues, se expandió en el siglo XIII por toda Europa, ofreció una imagen materna más amable y más cercana del cristianismo. Pues hay dos tipos de colecciones, los milagros locales vinculadas a los grandes centros de peregrinación y otros que son los generales. Otro escritor de la época medieval es don Juan Manuel. Él era un miembro de la Casa Real y escritor de la lengua castellana. Fue uno de los principales representantes de la prosa medieval de ficción. Una de sus obras pues, es El Conde Lucanor. Don Juan Manuel se convirtió en uno de los hombres más ricos y más poderosos de esta época, por lo cual pues, lo criticaba por su vocación literaria, pues se pensaba que pues, era un hombre de tan alto rango y prestigio, pues no debía dedicarse a esto. Pero el placer que encontraba en la escritura y la utilidad que veía para los demás, pues lo llevó a seguir con su actividad literaria. La obra del libro del Conde Lucanor se divide en 51 cuentos. Este tiene un estilo
texto, más que nada dirigido a personas de educación superior, se centró más en los significados y redujo más palabras. Sus fuentes eran desde relatos orales desde sus sirvientes a su propia experiencia personal. La estructura de su obra tiene moralejas, al igual que imágenes relacionadas con los problemas que se desarrollan en estas obras. Esta obra narra la historia de un conde bueno y honrado que siempre busca el bienestar de su pueblo. Además de los escritores, también había otros que se llamaban trovadores. Estos eran unos músicos y poetas medievales que componían sus obras. Mostraban el inicio de una historia cultural y una política. A pesar de que se sentían orgullosos por su actividad literaria, se avergonzaban por tocar instrumentos, a lo cual pues recurrían a lo que son los juglares para que lo acompañaran con sus instrumentos musicales. Los juglares eran unas personas de origen humilde, cómicos ambulantes. Ellos contaban chistes y tocaban instrumentos sencillos, bailaban y cantaban. Recitaban versos que componían otros autores a cambio de dinero o comida. Estos pues ofrecían su espectáculo en plazas públicas. En ocasiones pues eran contratados para entretenimiento de fiestas, banquetes de los reyes. Bueno, con eso concluimos nuestro tema, que fue literatura medieval, que tenía como propósito pues conocer las características, algunos de los autores y de sus obras de esta época. A continuación, pues realizaremos una actividad que consta en un mapa mental, igual que tiene la finalidad de que ustedes identifiquen las características, al igual que sus autores y pues sus obras de ellos. Con esto evaluaremos su creatividad para realizar la actividad de tal manera que el tema haya quedado claro.